En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, surge una disciplina que está revolucionando la forma en que interactuamos con nuestro entorno, la visión por computadora o computer vision. Pero, ¿qué es exactamente esta fascinante rama de la inteligencia artificial? Definida como el campo que permite a las máquinas interpretar y comprender el contenido visual del mundo, la visión por computadora combina algoritmos avanzados, aprendizaje automático o machine learning y técnicas de procesamiento de imágenes para emular la capacidad humana de la percepción visual. A través de métodos como el aprendizaje profundo y las redes neuronales, estas máquinas son capaces de identificar patrones complejos en imágenes y videos, logrando una precisión sin precedentes. Las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, imitan la forma en la que el cerebro humano procesa la información visual. Estas estructuras permiten a las máquinas aprender grandes conjuntos de datos, mejorando constantemente su rendimiento. Las técnicas de segmentación de imágenes, detección de características y análisis de movimiento permiten a los sistemas no solo ver, sino también comprender el contexto de lo que observan, facilitando decisiones informadas y seguras. Bienvenidos a Work of Science. Hoy vamos a explorar los secretos de la visión por computadora y cómo ésta está moldeando nuestro futuro. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Work of Science. Aquí Javi y estoy muy contento de que estén aquí presentes. Ante todo, me gustaría hacer 3 comentarios. El primero tiene que ver, como siempre, pedirles por favor que se suscriban y le den clic a la campanita para recibir las notificaciones del canal. En el segundo, me gustaría comentarles que vamos a emitir una encuesta en la plataforma para pedirles por favor recomendaciones al respecto del nombre o la disciplina tecnológica del programa número 7 que se va a emitir a mediados de noviembre. Más allá de que nosotros tenemos planificados 40 programas, la idea es que ese programa en específico lo hagamos en equipo. Y por último, como siempre, preguntarles por los programas anteriores. Esperamos su feedback, comentarios y recomendaciones para mejorar día a día. En el programa de hoy, Computer Vision o visión por computadora. ¿Qué decir? La intro nos dijo todo. Como siempre en este canal presentaremos 5 trabajos científicos en donde en este caso la visión por computadora estará en el centro de la escena. Es importante mencionarles que en los trabajos científicos que presentaremos a continuación también existe una sinergia de trabajo muy importante con otras tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT, la robótica, el software en la nube y otros. Finalmente, me gustaría hacer un comentario al respecto del trabajo de los científicos. Los científicos normalmente trabajan en equipo, no hay un solo experto, sino que hay un gran equipo interdisciplinario que trabajan en conjunto para lograr los objetivos. Desde lo humano, los científicos también tienen una vida social activa, van al cine, hacen deportes, tienen una familia. Lo comento porque a veces piensan de que estamos todo el tiempo encerrados en el laboratorio. No solo los de afuera, sino en mi familia también lo piensan. Así que bueno, empecemos con el programa de hoy. En la primera investigación del programa, que fue liderada por Xian Hu y equipo del Instituto de Diseño de Energía Eléctrica en Hangzhou, en colaboración con la Universidad del Noreste de Energía Eléctrica en China, se trata de una solución innovadora basada en inteligencia artificial, en visión por computadora y el uso de drones, que permite la detección automatizada de suciedad en los paneles fotovoltaicos, en los paneles solares, optimizando así la productividad de estos sistemas. Vamos a verlo. ¿Sabías que la acumulación de suciedad en la superficie de los paneles solares puede reducir su eficiencia de generación de energía entre un 10 y un 30%? Esta investigación aborda el problema de la suciedad en los paneles fotovoltaicos mediante el uso de algoritmos de morfología matemática, técnicas de inteligencia artificial, computer vision y el uso de drones. Con el crecimiento del sector de la energía fotovoltaica, la inspección manual se ha vuelto ineficaz, sobre todo en plantas de gran escala, debido a su lentitud y la posibilidad de pasar por alto suciedades menores. La detección automatizada de la suciedad es estratégica para asegurar que los módulos operen a su máxima capacidad y cumplan con los objetivos de productividad energética. En este estudio se busca contribuir en este ámbito.
Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó el dron modelo DJI Matriz 300 RTK, equipado con una cámara profesional, también DJI, modelo Zenmuse X5S. Este dron permite capturar imágenes a 40 metros de altura con un 10% de superposición fotográfica, garantizando una cobertura adecuada de los paneles. El estudio incorpora algoritmos de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning y redes neuronales convolucionales. Estos modelos se entrenaron con un conjunto de imágenes previamente etiquetadas para identificar patrones de suciedad en las celdas fotovoltaicas. Este enfoque permite clasificar automáticamente diferentes tipos de contaminantes, suciedades como polvo, hojas y otros residuos, mejorando la precisión de la detección y minimizando la intervención manual. Desde un enfoque técnico, la detección de suciedad se realiza mediante diversas técnicas de mejora de imágenes. La ecualización de histogramas redistribuye los niveles de grises para aumentar el contraste y mejorar la visibilidad de las características. Por su parte, el filtrado homomórfico descompone la imagen en componentes de iluminación y reflexión, realzando detalles mediante filtros de paso alto. La detección de bordes, utilizando operadores como Sobel, identifica cambios significativos en los niveles de gris, lo que facilita la identificación de objetos de interés. Estas metodologías son esenciales para el análisis y la extracción de información en imágenes digitales, permitiendo una identificación efectiva de la suciedad en los paneles. En conclusión, esta investigación demuestra cómo la utilización de técnicas de computer vision, inteligencia artificial y el uso de drones puede mejorar el mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos, optimizando recursos y maximizando la producción de energía limpia. Con respecto a la segunda investigación del programa, les debo decir que es de mi autoría. Es un proyecto que realicé durante mi doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. El nombre del proyecto se llama Mosquiot y es una solución basada en visión por computadora, IoT, redes neuronales, software en la nube y otras tecnologías. Mosquiot permite detectar y contar huevos de Aedes aegypti, un mosquito que es muy perjudicial para la salud humana. Esta solución ayuda a las autoridades a erradicar y controlar este tipo de mosquito, pero de una manera digitalizada, a diferencia de los sistemas actuales que se hacen de una manera muy tradicional y manual. Espero que les guste. En el mundo, cada año, más de 500 millones de personas son infectadas por enfermedades transmitidas por los mosquitos, resultando en más de 3 millones de muertes y aproximadamente 3.500 millones de personas se encuentran en riesgo. Una de las especies más peligrosas es el Aedes aegypti, principal vector de virus como el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya y el Zika. En este contexto, la vigilancia entomológica se presenta como una herramienta crucial para prevenir graves consecuencias en la salud pública. Sin embargo, este monitoreo tradicional se realiza de forma manual y requiere una significativa transformación digital, lo que resalta la necesidad de desarrollar nuevas herramientas tecnológicas basadas en métodos probados. Este trabajo presenta a Mosquiot, un sistema que se basa en las ovitrampas tradicionales, pero incorporando tecnologías avanzadas como el IoT, el Internet de las Cosas, el Tiny Machine Learning o TinyML y visión por computadora, facilitando la detección y cuantificación de huevos de Aedes aegypti. Mosquiot ofrece conectividad a través de LoRaWAN y Wi-Fi y su arquitectura incluye una plataforma IoT en la nube para el monitoreo y visualización de los datos, junto con una aplicación móvil para la configuración y calibración del dispositivo en campo. El sistema está equipado con una cámara de visión por computadora que utiliza redes neuronales convolucionales a través de TinyML. Esta tecnología permite la ejecución de aprendizaje automático en microcontroladores de tamaño reducido y con capacidades limitadas, automatizando tareas complejas. La cámara tiene una subresolución de 512 x 512 píxeles y un teleobjetivo de 12 milímetros para mejorar la precisión en la detección y conteo de huevos.
Para la detección y cuantificación se desarrolló un modelo de TinyML utilizando las herramientas de Edge Impulse y TensorFlow Lite, seleccionando la arquitectura FOMO, que son siglas de Faster Object, More Object, para garantizar un equilibrio óptimo entre precisión, velocidad y consumo de memoria. Este modelo, basado en MobileNet V2, se parametrizó para asegurar un nivel de confianza mínimo del 80% en la identificación de los huevos de Aedes aegypti. La validación de Mosquiot incluyó la recolección de depresores linguales en sus ovitrampas tradicionales, con huevos de Aedes aegypti en una campaña entomológica real, en donde el sistema logró superar el 80% establecido. Adicionalmente, se realizó una prueba de concepto de 28 días, en donde se lograron resultados notables con una precisión del 97.67%, evidenciando la efectividad del sistema. En conclusión, Mosquiot representa una solución innovadora y prometedora que puede ayudar a comprender dinámicamente el comportamiento de las poblaciones de Aedes aegypti en las ciudades, transformando el actual modelo de monitoreo entomológico de reactivo a uno digital, proactivo y predictivo. Bueno, espero que mi investigación les haya gustado. Con respecto a la tercera, les comento que esta fue liderada por el estudiante de doctorado Yuxiao Su y equipo de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología de Arabia Saudita. El sistema se llama SkinGPT-4, es una aplicación móvil que opera en los smartphones. SkinGPT-4 está basada en Computer Vision, inteligencia artificial y la utilización de los famosos LLMs, los modelos de lenguaje grande que hemos visto anteriormente. Esta solución permite tomar fotografías de la piel, el sistema analiza esa imagen y da una respuesta, un feedback, un diagnóstico. Y es un complemento ideal para los dermatólogos. Los invito a verla. SkinGPT-4 es un sistema interactivo de diagnóstico dermatológico que utiliza visión por computadora e inteligencia artificial, específicamente los conocidos LLMs o Large Language Model o modelos de lenguaje grande, para abordar la creciente necesidad de diagnósticos precisos en dermatología. Las enfermedades de la piel representan algunos de los problemas de salud más comunes, afectando a hasta el 70% de la población mundial en algún momento de sus vidas. Sin embargo, a pesar de esta alta prevalencia, existe una notable escasez de dermatólogos, especialmente en áreas rurales, lo que dificulta la obtención de diagnósticos precisos y oportunos. Para abordar esta problemática, la teledermatología Store and Forward ha ido ganando popularidad como una solución eficaz. En este contexto, SkinGPT-4 se presenta como una herramienta innovadora que puede contribuir significativamente a cerrar esta brecha. Este proyecto utiliza un LLM llamado Llama 2 13B Chat, pero nosotros le llamaremos Llama 2. Este sistema está entrenado con una base de datos de más de 52.000 imágenes de enfermedades de la piel para realizar diagnósticos automáticos de manera precisa. Y desde el punto de vista operativo, ¿cómo funciona este sistema? Bueno, los usuarios simplemente suben una imagen de su condición cutánea y SkinGPT-4 la analiza en segundos, proporcionando un diagnóstico preliminar junto con recomendaciones de tratamiento. El sistema no solo identifica condiciones comunes como el eczema o la queratosis actínica, sino que lo hace de forma interactiva, facilitando la comprensión del diagnóstico y ofreciendo sugerencias sobre los pasos a seguir. Esta tecnología es especialmente útil en áreas con acceso limitado a dermatólogos, ya que permite a pacientes en zonas rurales o desatendidas obtener evaluaciones precisas sin desplazarse a una clínica especializada. En estudios clínicos, SkinGPT-4 fue evaluado en 150 casos reales con dermatólogos certificados, obteniendo un 80.73% de precisión en diagnósticos relevantes. Además, más del 80% de los médicos y pacientes consideraron que el sistema era útil y fácil de utilizar, lo que demuestra el impacto potencial de esta tecnología. En conclusión, SkinGPT-4 es una herramienta que puede revolucionar el campo de la dermatología y es un claro ejemplo
del fascinante futuro que tiene la visión por computadora y la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Aunque no pretende reemplazar a los dermatólogos, este sistema actúa como un complemento valioso, ofreciendo un apoyo diagnóstico en el móvil, mejorando el acceso a la atención médica y fundamentalmente reduciendo la carga sobre los sistemas de salud. Con respecto a la cuarta investigación del programa, les comento que esta fue liderada por el Dr. Rahmed Zeid de la Universidad Khalifa, Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Este equipo de investigación desarrolló un robot que está basado en Computer Vision, inteligencia artificial, que permite detectar brotes y flores de los tomates en invernaderos y al mismo tiempo permite la automatización de la polinización, un tema bastante importante en la agricultura actual. Es un interesante trabajo que vale la pena verlo. La agricultura enfrenta una crisis significativa debido a la escasez de polinizadores naturales, como las abejas. Esto es especialmente crítico en el cultivo de tomates en invernaderos, donde la polinización natural es insuficiente. Es por ello que es fundamental implementar tecnologías que permitan la polinización automatizada a través de robots utilizando sistemas de detección precisas en flores y brotes. En este estudio se utilizan técnicas avanzadas de detección de objetos basadas en el Deep Learning, específicamente la utilización del modelo YOLO, siglas de Your Only Look-Ons versión 8, conocido por su capacidad de realizar detección en tiempo real. Este modelo ofrece una precisión y adaptabilidad mejoradas para identificar flores y brotes en condiciones variables. La integración de este modelo de detección en el robot que se implementó en este proyecto llamado 3P2R es crucial para lograr una polinización automatizada eficiente. El robot, que cuenta con 3 juntas prismáticas y 2 rotacionales, se basa en un modelado cinemático utilizando los parámetros Denavit-Hertenberg. Se ha incorporado también un sistema de control visual que emplea una cámara 3D RGB en el efector final para optimizar la identificación de flores y brotes. Además, suministra datos de profundidad fundamentales, mejorando significativamente la precisión en el posicionamiento. Se entrenó el modelo con 2 conjuntos de datos, uno con 1250 imágenes de invernaderos y otros con 300 imágenes obtenidas en Google. En conclusión, los resultados fueron excepcionales. El modelo basado en YOLO V8 alcanzó una precisión del 92.5%. El enfoque de visión por computadora basado en Deep Learning implementado en este estudio garantiza una detección altamente precisa de flores y brotes en cultivos de tomate, lo que maximiza la eficiencia en la polinización robótica automatizada. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y con respecto a la última, esta fue liderada por la doctora Constance Dubois de la Universidad de Paris-Cité en Francia. El sistema se llama InSight y fue basado en un otoscopio convencional y un smartphone, que al mismo tiempo permitieron la creación de un algoritmo basado en inteligencia artificial y visión por computadora que permite detectar anomalías del oído medio. ¡Qué interesante solución! Vamos a verla. Este estudio innovador investiga cómo la visión por computadora y la inteligencia artificial pueden transformar el diagnóstico de las condiciones del oído medio. Las condiciones del oído medio son causas comunes de visitas a atención primaria y están asociadas con la discapacidad auditiva y el uso inapropiado de los antibióticos. El diagnóstico preciso es importante para reducir la discapacidad auditiva y prevenir la resistencia a los antimicrobianos, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, donde al menos el 50% de los casos de otitis media pueden llevar a problemas auditivos graves. Este estudio se realizó en una clínica de otorrinolaringología en Estrasburgo, en Francia. Se utilizaron imágenes otoscópicas digitales obtenidas con un otoscopio acoplado a un smartphone, las cuales fueron etiquetadas por un especialista en 11 clases diagnósticas como estándar de referencia. El sistema, denominado InSight, comenzó con el entrenamiento de un modelo de aprendizaje profundo utilizando un conjunto de 41.664 imágenes otoscópicas. Se implementó la arquitectura Inception V2, una red neuronal convolucional diseñada para la extracción de características de imágenes complejas. Los resultados fueron sobresalientes, con más del 98% de precisión en el conjunto de validación.
Insight podría facilitar el triage remoto y mejorar la telemedicina, permitiendo que los pacientes envíen imágenes para su interpretación mediante aprendizaje profundo. En conclusión, este estudio destaca cómo la combinación entre un otoscopio digital con la visión por computadora, específicamente utilizando modelos de aprendizaje profundo en una aplicación móvil, nos permite detectar condiciones del oído medio. Esta integración de tecnología y medicina eleva el diagnóstico y anticipa un futuro más innovador en la salud auditiva. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado tanto como a nosotros. Antes de irme, los invito al próximo programa, en donde vamos a hablar de la nanotecnología, una interesante rama tecnológica que seguramente los va a sorprender. Me despido, espero que estén muy bien, sean buenos, que eso es importante, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.